David se apuraba hacia su coche cuando vio una paloma herida cojeando por el estacionamiento. Como amante de los animales, se acercó para ayudar, pero notó algo extraño: un pequeño aparato amarrado al lomo del ave con bandas elásticas. Después de quitar cuidadosamente la tarjeta micro SD y cuidar la paloma adentro, la curiosidad de David lo llevó a insertarla en su laptop. Cuando las primeras imágenes se cargaron en su pantalla, se le heló la sangre. David Martínez se dirigía a su coche esa mañana de martes cuando vio una paloma luchando por cruzar el estacionamiento. El ave estaba claramente herida, favoreciendo un ala incapaz de volar. Se acercó lentamente, hablando suave para no asustarla. Fue entonces cuando notó algo que lo hizo parar completamente. Alrededor del lomo del ave, asegurado con pequeñas bandas elásticas, había un pequeño aparato rectangular puesto intencionalmente en el animal. David se arrodilló junto a la paloma herida. El aparato era claramente hecho por humanos, cuidadosamente amarrado al cuerpo del ave. Alguien había hecho esto a propósito. David examinó el aparato mientras sostenía el ave. Parecía ser una tarjeta micro SD, del tipo que se usa en cámaras y teléfonos. Alguien había amarrado esto a la paloma usando bandas de goma delgadas sin restringir su movimiento. David llevó la paloma a su apartamento del tercer piso. El ala de la paloma parecía herida, pero no gravemente rota. David tenía experiencia cuidando aves por su trabajo voluntario en refugios de animales. Le dio agua fresca y esparció migajas de pan mientras el ave descansaba. Pero esa tarjeta SD despertaba su curiosidad. Después de asegurarse de que la paloma estuviera cómoda, David quitó cuidadosamente las bandas elásticas. La tarjeta era más pequeña que su uña, pesando casi nada. Caminó a su escritorio donde su laptop estaba abierta. Su dedo se quedó sobre la ranura para tarjeta SD. ¿Debería realmente mirar esto? ¿Y si contenía información privada? La curiosidad de David ganó. Deslizó la tarjeta en su laptop y esperó mientras su computadora reconocía el aparato. Apareció una carpeta etiquetada con una fecha de 3 semanas atrás. Hizo doble clic en la carpeta e inmediatamente sintió que se le revolvía el estómago. Cientos de fotos llenaron su pantalla en filas organizadas. Estas eran imágenes de vigilancia tomadas alrededor de su complejo de apartamentos, documentando sistemáticamente a los residentes en sus rutinas diarias. Las manos de David empezaron a temblar mientras hacía clic por las fotos. El nivel de detalle era perturbador. Cada imagen tenía fecha y hora marcadas y estaba catalogada con precisión. Ahí estaba la señora Chen del apartamento 2A, capturada saliendo para sus caminatas matutinas exactamente a la misma hora cada día. Otra carpeta mostraba a Jake del apartamento 3B saliendo para sus turnos nocturnos. La vigilancia siguió sus horarios de salida por varias semanas. La garganta de David se apretó cuando encontró fotos de Sarah del primer piso, documentada mientras llevaba a sus niños a la escuela cada mañana. Alguien había estado observando a esta familia, aprendiendo cuándo el apartamento estaría vacío. Pero la siguiente carpeta le heló la sangre. Las imágenes mostraban a Emma, su vecina de arriba, que había desaparecido misteriosamente 2 semanas antes. Emma había sido callada pero amistosa cuando se cruzaban en el pasillo. Su repentina desaparición había confundido a todos. La policía condujo una breve investigación, pero sin señales de lucha y sin familia, reportándola como desaparecida, asumieron que se había mudado. Estas fotos revelaron una verdad más oscura. Mostraban la rutina diaria de Emma, documentada en detalle perturbador: cuándo se iba al trabajo, cuándo regresaba a casa,
cuando las luces de su apartamento se encendían y apagaban. Alguien había estado estudiando su vida con enfoque depredador. Quien estuviera detrás de esto tenía acceso sin restricciones al edificio. Podían moverse libremente por áreas seguras. Este no era algún acosador al azar. Era alguien con conocimiento interno, posiblemente con llaves maestras. David abrió otra carpeta y descubrió que los archivos estaban organizados por números de apartamento. Cada unidad tenía su propia subcarpeta conteniendo documentación detallada de los horarios de los residentes. La magnitud era asombrosa. Su corazón latía fuerte mientras hacía clic en su propio número de apartamento y se sintió enfermo. Había docenas de fotos de él saliendo al trabajo, regresando a casa, incluso imágenes tomadas a través de su ventana de cocina. Alguien había estado observando sus momentos privados por semanas. La organización reveló un patrón aún más perturbador. La carpeta de cada inquilino contenía fechas y horas precisas, mostrando exactamente cuándo los apartamentos estarían vacíos. Horarios de trabajo, actividades sociales, citas médicas, todo documentado con precisión clínica. La mente de David se aceleró mientras recordó eventos recientes que de repente tomaron significado siniestro. Había habido varios robos en los últimos 2 meses. Apartamentos robados mientras los residentes estaban fuera. Pero la policía asumió que eran crímenes al azar. Ahora David se dio cuenta de que la verdad horrible era mucho más calculada. Comparando las fechas y horas de las fotos con los robos, coincidían con precisión aterradora. Los robos pasaron exactamente cuando la vigilancia mostraba que los apartamentos estarían vacíos. Alguien había estado usando esta operación de espionaje para orquestar crímenes perfectamente coordinados. Sabían exactamente cuándo atacar, qué unidades estarían desocupadas y cuánto tiempo tenían antes de que los residentes regresaran. David abrió la carpeta de Emma otra vez con dedos temblorosos. Esta vez notó que las fotos eran dramáticamente diferentes. Mientras otros residentes aparecían haciendo actividades normales, las últimas imágenes de Emma mostraban señales de perturbación y violencia. La puerta de su apartamento aparecía entreabierta en varias fotos, completamente fuera de carácter para la mujer consciente de la seguridad. Pertenencias personales estaban esparcidas por su sala, sugiriendo una lucha violenta. La imagen final hizo que se le mohelara la sangre a David. Tenía fecha y hora de las 11:47 p.m., la noche que Emma desapareció. La foto mostraba su apartamento en completo desorden, con manchas oscuras en la alfombra. David se dio cuenta de que Emma no se había mudado simplemente como todos asumieron. Había descubierto algo sobre esta operación de vigilancia que la hizo peligrosa para quien estuviera detrás. Con manos temblorosas, David alcanzó su teléfono y marcó 911. El operador escuchó mientras él explicaba su descubrimiento, su voz quebrándose mientras describía la evidencia. La detective Rodríguez llegó dentro de 2 horas, su expresión volviéndose más oscura mientras David le mostraba el contenido de la tarjeta SD. Examinó las fotos con ojos entrenados. La detective explicó que necesitarían conducir una investigación extremadamente cuidadosa. Si David tenía razón sobre la conexión entre esta vigilancia y los robos, estaban lidiando con alguien excepcionalmente peligroso que aún operaba en el edificio. Durante los siguientes días, la policía trabajó silenciosamente para reunir evidencia adicional. Condujeron entrevistas discretas con residentes sobre los robos y analizaron las fotos de vigilancia por pistas que pudieran revelar la identidad del fotógrafo. David se encontró incapaz de dormir durante este periodo de espera. Cada sonido en el pasillo lo hacía saltar de miedo.
Sabía que la persona responsable aún estaba en el edificio, siguiendo su rutina, sin saber que su secreto había sido expuesto por una paloma herida. El pensamiento de que compartía espacio con alguien capaz de tal maldad calculada era aterrador. David instaló cerraduras de seguridad adicionales y evitó estar solo en áreas comunes. 3 días después de su descubrimiento, la detective Rodríguez llamó con noticias urgentes. Habían reunido suficiente evidencia y estaban listos para hacer un arresto. Lo que pasó después sorprendió a David hasta el alma. La persona siendo llevada esposada no era algún criminal misterioso, desconocido. Era el señor Peterson, el amigable propietario del edificio. Peterson era alguien con quien David había interactuado docenas de veces. Siempre había parecido genuinamente servicial, incluso yendo más allá para ser amistoso. Era el hombre que había arreglado la llave goteante de David y ayudado a cargar las compras de la señora Chen cuando se recuperaba de cirugía. Peterson había estado explotando su posición de confianza para atacar a sus propios inquilinos. Había sido el propietario servicial de día y criminal calculador de noche, documentando sus vidas y robándoles cuando eran vulnerables. La investigación reveló que Emma había descubierto las actividades ilegales de Peterson. Ese conocimiento la había hecho una amenaza que Peterson se sintió obligado a eliminar. Mientras comenzaron los procedimientos legales, más inquilinos se presentaron con historias que de repente tenían sentido. Objetos que habían desaparecido misteriosamente, sentimientos de ser observados, momentos cuando los apartamentos parecían perturbados incluso cuando nada era robado. Scout se recuperó completamente bajo el cuidado de David. Decidió quedarse con la paloma permanentemente, sintiendo un vínculo con la criatura que había ayudado a exponer tan terrible verdad. El caso contra Peterson era abrumador. La tarjeta SD proporcionó evidencia irrefutable de robo premeditado, acoso y peor. La desaparición de Emma fue reclasificada como investigación de homicidio. ¿Qué habrías hecho si hubieras encontrado esa tarjeta SD amarrada a una paloma herida?